va? Bienvenidos a este programa especial que estamos compartiendo con todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando de el cura del fin del mundo. Y estamos hablando obviamente de nuestro cura Bergoglio, que después fue el Papa Francisco, pero va a ser una forma de adelantar algo que se viene, un documental que seguramente va a dar que hablar, y el que lo está realizando, lo está llevando adelante, se llama Esteban Cadoche. Él es cineasta, documentalista, y el que se está ocupando de que el Papa Bergoglio quede en la historia de todos. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, efectivamente vamos a hacer un programa especial a un año sin Francisco, pero no en un tono luctuoso, en un tono de tristeza, sino remarcando la absoluta vigencia de su palabra y su acción. Por eso vamos a ver algunos tramos del cura del fin del mundo y otros elementos, otros materiales alusivos, por supuesto, al papado de Francisco. ¿Querés que comencemos un poco con un tráiler? ¿Cómo le dicen ustedes? Un tráiler, un avance. Un avance. Es un avance de las primeras 4 entrevistas, porque después vamos a ver aparte las que hicimos en Amazonia y en México. Así que primero vemos el teaser, el avance de la película. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Fue un papa que acercó, tuvo esa capacidad de no solo juntarse con las ovejas, sino de unirlas, ¿no? De unirlas con una nueva visión de la fe, revitalizando las ideas de justicia social, de dignidad humana, de integración, de hermandad. Un papa que tiene contacto con el dolor, el sufrimiento de la persona común, de a pie, de los pobres. O número daqueles que têm muito diminui sempre mais, enquanto que o número daqueles que têm pouco aumenta de uma forma exponencial. Un sistema político-económico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea solo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común. No hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad. Por trás das respostas a esta situação está uma questão fundamental. Que mundo, que sociedade nós queremos deixar para aqueles que virão depois de nós? Lo importante de Bergoglio es que decía las cosas por su nombre. O sea, cuando el genocidio lo hace el que simpatiza conmigo, está bien. Ahora, si lo hace el que no está en mi pensamiento, está mal. Lo que es genocidio, lo que es violencia es violencia, lo que es imperialismo es imperialismo. La claridad de los conceptos también le permitió tener autoridad moral en todo el mundo. Eu acredito na história que a gente conhece da Bíblia, de Jesus, que foi uma pessoa que andava no meio dos pobres, que andava descalço, que sentava debaixo de uma árvore para prosear com as pessoas. E Papa Francisco era essa pessoa. Se somos feitos da mesma matéria, se somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então, devemos ser tratados da mesma forma. Eu acho que essa é uma grandeza que nos cativou. A mim me cativou. Bueno, ahí veíamos un poco el avance de lo que va a ser este documental. ¿Cuánto tiempo le falta? Depende de las ayudas que vayamos teniendo. Esto es Argentina, Sí. es América Latina. Sí. Estimo que entre agosto y septiembre va a estar estrenado el documental. Quería decir algo, A ver. que es que Francisco, como vos sabés,
más allá de que haya tenido singularidades propias, continúa, digamos, el camino de, sobre todo, posterior al Concilio Vaticano II en la Iglesia y a Medellín, Puebla y Aparecida en América Latina. Pero básicamente podemos decir, y vamos a plantearlo en el documental, que sigue los caminos del Evangelio, o sea, de Cristo y los primeros cristianos. Brevemente, Francisco hace la opción preferencial por los pobres. Cristo era un niño pobre. Por eso nace en un pesebre. Un pesebre es un comedero de animales, digamos, donde se pone el forraje para los burros, para las ovejas. No pudo su papá y su mamá pagar un albergue, una posada en ese momento, ¿verdad? Francisco defiende los migrantes, la gente que tiene que exiliarse forzadamente. Bueno, Cristo fue uno de los, digamos, hace 2000 años, un exiliado forzoso, un migrante forzoso. Su familia tuvo que huir de Judea a Egipto por una disposición de Herodes que condenaba a muerte a todos los menores de 2 años. Francisco defendía, digamos, a los últimos, ¿no? A los enfermos, a los descartados, a los excluidos, y también defendía a los trabajadores. Bueno, Cristo fue un trabajador manual, un carpintero, digamos, trabajaba con el Padre hasta los 30 años que comienza su vida pública. Y finalmente Jesús fue perseguido, encarcelado, torturado, digamos, crucificado y asesinado. De manera que se recoge este mensaje de los primeros cristianos y del propio Jesús. Bueno, ¿tenemos más testimonios? Bueno, como habíamos adelantado, quedaron afuera, en el sentido que los filmamos después que habíamos hecho el primer teaser, el testimonio de Laura de Amazonia, que cuando nosotros filmamos con ella era vicepresidenta de la Conferencia Eclesial de Amazonia, y de Marta, que formó parte del comité de recepción en Chiapas, México, cuando Francisco visitó este lugar en el año 2016. Vamos con eso. Para nosotros, los pueblos originarios, la tierra es como una madre que nos sostiene, que nos da la vida. Esto es un proyecto de vida que se pauta en el buen vivir. Hay otros intereses que ven la tierra no como fuente de vida, pero ven la tierra como mercancía. Y creo que estos 2 proyectos que hay, que están en un mismo espacio, en un mismo territorio, se chocan. Digo más, que en los últimos 30 años se viene como que deforestando todo. Entonces esos proyectos de verdad son proyectos de muerte, que producen muerte. Y lo que más me agradó de él es que me habían dicho que yo no podía acercarme tanto a él, pero en el momento que yo le doy las palabras, él fue un hombre muy amable, sencillo, humilde, carismático, que se acercó hasta nosotros y nos dio el abrazo. Algo que como mujer originario, de lo que no siempre vivimos, sentí algo muy grande, muy emocionante, de estar cerca de él. Entonces, es un hombre muy humano, maravilloso. Incluso ese momento sentí que el mismo Cristo me estaba apapachando. El mismo Cristo me decía, adelante, sigues. Bueno, seguimos en este programa especial que estamos haciendo con el cura del fin del mundo, así se va a llamar, este documental que va a ver la luz dentro de muy poquito tiempo, a un año, sin el Papa Francisco y sin nuestro Bergoglio. Y lo último, ese concepto que dio la última entrevistada, ¿te quedó algo por decir? Mira, esto de una cultura de muerte que dice Laura de Amazonia, hay un escrito que dejó Francisco que lo completa León XIV, lo hace propio y es un mensaje al mundo que dice claramente hay que seguir denunciando una economía de muerte y dice además que mientras cada vez son menos los que tienen más, la mayoría de la humanidad no llega a obtener lo necesario para sobrevivir.
pero vamos a ver también el testimonio del padre Pepe Di Paola, discípulo de Francisco, referente de los curas villeros en la Argentina. Dale, vamos con eso. La crueldad es algo que a Francisco lo ponía mal realmente, y todos los mensajes crueles y que hoy se manifiestan son realmente algo anticristiano, pero también golpeaba mucho a Francisco, ¿no? Continuamos en este programa especial. Ahora vamos a escuchar algunos mensajes que nos han llegado. Con Jorge Bergoglio, juntos acá en la Arquidiócesis de Buenos Aires, cuando él era arzobispo, creamos la Pastoral Social. Francisco lleva al corazón de la Iglesia Universal la experiencia de la reflexión teológico-pastoral de la Iglesia Argentina y de la Iglesia Latinoamericana. Es un hijo del Concilio Vaticano II. Francisco fue un verdadero pontífice, es decir, un puente entre Dios y los hombres. ¿Qué tal? Soy Tati Almeida, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y en nombre de todas las madres quiero contarle que tuve el privilegio de conocerlo al Papa Francisco. Qué falta nos hace, pero realmente una persona encantadora y muy porteña para hablar. Soy Rubén Montaponi, del Instituto de Pensamiento Social de la Iglesia, colaborador del documental del Cura del Fin del Mundo. En el aniversario del Papa Francisco queremos escucharlo y escucharnos atentamente para construir la cultura del encuentro. También queremos caminar juntos, participando y comprometiéndonos en la Argentina, en el pueblo argentino, de lograr el bien común. Muchas gracias. En el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, elevamos un mensaje de memoria, gratitud y compromiso. Su legado permanece vivo en cada acción orientada a la dignidad humana y a la construcción de un mundo más justo. Desde el capítulo México del Comité Panamericano de Juzgadoras y Juzgadores por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales del Vaticano, organización internacional creada por Francisco, la cual está conformada por juzgadores y juzgadoras en activo y en retiro de las 3 Américas, le recordamos como un agente de cambio tangible, profundamente comprometido con los descartados, con aquellos que históricamente han sido invisibilizados y relegados. Bueno, momento de pausa. Tenemos que hacer una pequeña pausita. Esteban, ¿estás cómodo? Sí, perfecto. Después de la pausa vamos a ver... ¿A quién está apuntado el documental? ¿Para quién lo estás haciendo? Para todas las edades, digamos, porque Francisco decía que había que atender a los ancianos porque son, digamos, la fuente de sabiduría, por más que en muchos casos se los margine. Y los jóvenes porque no son la promesa del mañana, como se dice en las campañas. Los jóvenes son los protagonistas del hoy. Y así hay que tomarlos y así hay que impulsarlos a avanzar hacia adelante. Pausa, señores, ya volvemos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Grupo familiar 4 personas, 208.000 pesos. En el Consejo Municipal de Santa Fe, vos sos protagonista. Nos encontramos en www.consejosantafe.gov.ar. Naturaleza. Gastronomía. Tradición. Villa General Belgrano, un rincón centroeuropeo en las sierras de Córdoba. Sauce Viejo es río, naturaleza, exquisitos sabores de río, festival. Sauce Viejo, turismo todo el año. Tu futuro nos mueve. Por eso creamos San Tomás, un pueblo verde con más de 150 manzanas para lotes y condominios. Nos gusta pensar en vos y en todo lo que está por venir.
Somos Pilaí. Somos inversión en movimiento. De lunes a viernes de 16 a 18 por Cadena O, llegamos con El Quinto Elemento. Cadena O en Santa Fe, 87.9 FM. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Individual, 64.000 pesos. Complejo Polideportivo Policial ANSAP ofrece su servicio de salón de fiestas. Capacidad 500 personas. Consultas 0342 4 553 575. Complejo Polideportivo Policial ANSAP. Estamos dando comienzo a nuestro segundo segmento de este programa especial que estamos haciendo del cura del fin del mundo, así se llama el documental. Esto es un pequeño adelanto nada más, obviamente a un año de, bueno, que no está entre nosotros el Papa Francisco o el amigo Bergoglio, como le decían en algún momento aquí atrás donde estamos en la Escuela Inmaculada. ¿Con qué vamos ahora? Ahora vamos a ver fragmentos del encuentro del Papa Francisco con los movimientos sociales en Bolivia en 2015. Y después vamos a continuar viendo fragmentos de Amazonia, de México, Chiapas y del padre Pepe Di Paola de Argentina. Dale, vamos con eso. Propongo que nos hagamos esta pregunta. ¿Reconocemos en serio que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad? ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios? Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza. Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo, necesitamos y queremos un cambio. El territorio amazónico, la evangelización es marcadamente hecha por mujeres. Entonces, ese camino que tenemos en el territorio, en donde mujeres protagonizan no solamente la evangelización, el mensaje del evangelio explícito, pero también tenemos muchas mujeres que están al frente de la defensa de la vida integral, de la defensa de la tierra como sujeto de derecho, como un ser vivo y viviente, y de los derechos. Entonces tenemos este caminar, este largo camino de mujeres trabajando, ¿no?, en la evangelización y en la defensa de los derechos. Te pones en policía, ¿no? En realidad, que en el fondo la persona tiene que apelar a su conciencia. Entonces, vos le podés en el confesionario guiar y tener gestos de misericordia. Ahora, cuando te pones realmente en aquel que pareciera que custodiar la fe, pero no custodiar la fe, custodiar una moralina de un pequeño, yo diría, de una pequeña tradición que se lleva adelante y que representan un pequeño grupo dentro de la Iglesia Católica, la verdad. Entonces, eso no es lo que Bergoglio quería. Y por eso también se simpatizaba mucho con nuestra manera de ver, donde todo el mundo podía acercarse a los sacramentos, no había requisitos, bueno. Bueno, continuamos en este programa especial y el fútbol creo que en toda la vida, en lo cotidiano, tiene mucho que ver con la realidad. Incluso la AFA también le dio algún lugar muy especial al Papa Francisco, ¿no? Mirá,
La verdad que hay pocas cosas más argentinas que el Papa Francisco y el fútbol. Sin duda. Entonces vamos a ver un video en homenaje a Francisco que hizo la AFA poco tiempo después de su fallecimiento, pero quería agregar esto, a ver, porque para él era muy importante. Ahora se habla de las sociedades anónimas deportivas, es decir, mercantilizar el fútbol, ¿no? El triunfo de la codicia sobre el espíritu solidario. Los clubes son, para Francisco y para nosotros, una escuela de formación para los niños y los jóvenes, y además, si todo el mundo está preocupado por alejarlos de un flagelo como la droga, bueno, nada mejor que un club para que, practiquen todos los deportes y hagan grupos y hagan amistades allí. Así que vamos a ver el video de la AFA. Vamos a compartirlo con todos ustedes. Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco. Pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo. Con sacrificio. Siempre con los mismos botines. Y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual. Predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Hagan lío. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados, hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas, o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores. Porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. Bueno, continuamos en este programa especial y anduviste prácticamente por Bolivia, por México. ¿Qué te llamó más la atención del tema religioso? Mira, Francisco le había dado mucha importancia a la religiosidad popular de América Latina como un tronco del catolicismo en esta región. Y eso es básicamente la fe de la gente humilde, la fe del pueblo, digamos. No tiene que ver con una cuestión de teoría ni de laboratorio, sino lo que vos ves de muchedumbres en los santuarios, en las procesiones, en las fiestas. Y fíjate algo interesantísimo que decía Francisco. Esa forma de vivir la fe, que es cultural también, tiene que ver con el valor, después la vida, digo, con el valor de la palabra, con la importancia de la familia, con el respeto a las promesas. Francisco decía que como el pueblo ha sido despreciado como sujeto cultural, a veces en los sectores acomodados, incluso católicos, estas manifestaciones se ven como el fetichismo de los ignorantes. Ah, mira. Tremenda la frase de él. Bueno, a ver, ¿qué vamos a ver ahora de Bolivia? Vamos a ver los últimos fragmentos, digamos, del encuentro del Papa Francisco con los movimientos sociales en Bolivia en 2015. Vamos con eso. Me pregunto si somos capaces de reconocer que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo, queremos un cambio real, un cambio de estructuras.
Bueno, Esteban, último segmento de nuestro programa. Yo sé que hay varias cosas que quedaron en el tintero. Un poco, ¿qué dejó el paso de Francisco, digamos, por la religión? Bueno, mirá, básicamente a mí se me ocurren tres cosas. Una, son palabras medio raras, sínodo y sinodalidad, pero las hacemos fácil. Sínodo quiere decir caminar juntos. ¿Qué quiere decir? Es la escucha, el proceso de decisión, no como si fuera un emperador, sino escuchar primero a los curas, a los obispos, a los cardenales, pero también a los laicos, a las monjas, a los indígenas, y después recién decidir. Esto es la sinodalidad, palabra difícil, es un camino, digamos, de lo contrario que sería un rey, ¿verdad? Alguien que presta atención a lo que dicen los demás y decide en consecuencia. Otro tema que abrió la puerta a Francisco es el papel protagónico de las mujeres en la Iglesia. De hecho, él nombró muchas mujeres en lugares estratégicos, digamos. Y el tema del diaconado femenino, que sería como algo así, lo más parecido a lo que pueden hacer los curas, pero en mujeres, que eso existió en los primeros siglos y después fue perdiendo vigencia. Pero esto hay que hacerlo por una cuestión incluso de supervivencia de la Iglesia, que hay una crisis, pero no solo de vocaciones, sino de escasez de sacerdotes al lado de otros cultos, manifiesto, y la edad, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que ver, ese sería el último cambio para mí importante, además del protagonismo de las mujeres y de los laicos, el tema del celibato, que quedó abierto en discusión. Sí, los curas se pueden casar, los casados pueden ser sacerdotes. Creo que hay que caminar en ese sentido y la Iglesia lo está haciendo. A ver, Esteban, hay mucha gente que, digamos, estaba enojado con la Iglesia, puntualmente con el Papa, por el hecho de que se involucraba con la política. ¿Qué hay de cierto de esto? Bueno, mirá, primero que era un jefe de Estado, como todos saben, ¿no? Pero además, la política es todo, Pepe. Quiero decir, no la política partidaria, sino la gran política. Si yo decimos que él representó el paradigma del cuidado contra el paradigma de la crueldad, que está expresado con, digamos, políticas económicas que condenan a la mayoría del pueblo a la miseria, y, por ejemplo, en el caso de Trump, ahora, con invasiones, secuestros de presidente, amenazas a México, a Colombia, la guerra de Irán. Claramente estamos hablando de cuestiones políticas y geopolíticas, ¿verdad? Pero hay otra cosa interesante. Esa gente, que muchas de ellas de sectores acomodados, digamos, medios altos, no decía lo mismo de Juan Pablo II. Y yo voy a decir solo cosas buenas de Juan Pablo II, comparándolos. Juan Pablo II fue un hombre, igual que Francisco, situado en su tiempo y su lugar. A él le tocó sufrir al imperialismo soviético en Polonia. Entonces, por supuesto que fue un opositor al imperialismo soviético, además de haber sido obrero en su juventud. Francisco hizo lo mismo, ubicado en su tiempo y en su espacio, pero resulta que el poder dominante en esta América Latina era más bien el poder de los Estados Unidos de Norteamérica y no del imperialismo. De manera que compartieron eso. Y otra cosa que compartieron fue la cercanía con el movimiento obrero. Fíjate, Juan, bueno, la de Francisco es evidente, su relación con los gremios y con los trabajadores y los mensajes. Pero además, Juan Pablo no solo fue cercano al movimiento Solidaridad en Polonia, sino que cuando vino a la Argentina se reunió en un acto público con la CGT en la plaza. Para cerrar, ¿por qué hacerle un documental al Papa Francisco? Bueno, un poco retomando el principio, porque creo que su palabra tiene plena vigencia hoy y sus acciones son una referencia para todos nosotros, y porque es probablemente el último líder mundial, hasta que aparezca otro, como fue Mahatma Gandhi en su época, Martin Luther King, que merece el respeto de la comunidad internacional y sobre todo merece el respeto de los pueblos de América Latina y de los trabajadores y de los descartados a los que tanto dedicó. Esteban, gracias por haber estado, gracias, por haber compartido este especial. Nos reencontramos en cualquier momento. Chau.